San Pedro Sula, del bizarro y valiente español, en su sangre dejó la bravura para unirla al cacique inmortal. Ciudad bella de San Pedro Sula, que yocó al encanto sin par, con mujeres de labios de fuego, de obsidiana gloriosa al mirar. San Pedro Sula, del bizarro y valiente español, en su sangre dejó la bravura para unirla al cacique inmortal. Ciudad bella de San Pedro Sula, le yocó al encanto sin par, con mujeres de labios de fuego, de obsidiana gloriosa al mirar. Mujeres de labios de fuego y obsidiana gloriosa al mirar. El foro de Maya Televisión es el foro de Honduras. La respetuosa bienvenida a la teleaudiencia a nivel nacional, pero también le damos la bienvenida a los televidentes que siguen la transmisión a través de las páginas sociales, las plataformas digitales, ahora que esto es universal. Soy Arnulfo Aguilar y este es el set de prensa de esta compañía televisora cuya sede es Tegucigalpa, que junto a Comayagüela hacen el Distrito Central. Comayagüela y Tegucigalpa hacen la capital de la República. Estamos en San Pedro Sula, el 27 de junio de 1536, refiere la historia que se fundó San Pedro Sula por un señor llamado Pedro de Alvarado. La historia indica que ese rótulo con que pusieron San Pedro de Puerto Caballos y que enseguida le pusieron San Pedro Sula, en idioma castellano se escribió con la sangre del que era el vigilante, el celador de toda esta región norte, especialmente del Valle de Sula, desde Omoa, Puerto Cortés, Baracoa, El Progreso, Tela, El Negrito Lloro, Santa Rita, Potreríos, Villanueva, Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa, San Antonio Cortés, Nueva Pimienta, y luego todo lo que es San Pedro Sula, la montaña del Merendón, hasta colindar con lo que hoy es la vía de Cofradía y el Valle de Naco. Y allí era otro comandante. Con la sangre sicumba se escribió la fundación de San Pedro Sula. De las tres hipótesis, una refiere que Sicumba fue derrotado y fue asesinado por los conquistadores españoles, no sin antes luchar más de 12 años, comparado al Empira, que solo luchó 6 meses, según la historia, contra los españoles. Y la otra es que pudieron llegar a un acuerdo. Sicumba, que se dio también el señor del cacao, se convirtió en un comerciante de cacao, pudo haberse convertido en un aliado de los españoles. Algo que no se puede aceptar tan fácilmente debido a que estos indígenas eran bravíos. Pero la ventaja del caballo, del plomo, de la pólvora que trajeron los españoles, más otros instrumentos de navegación. Pero ese libro, El Rapto de la Española, de doña Susana Prieto, indica que la batalla fue cruenta. Claro, todo lo que es hoy el Valle del Sur y la costa norte no tiene nada que ver con aquellos tiempos. Bosques, ríos navegables, el Ulúa, el Chamelecón, el Umuya, el Comayagua, abundante agua en Río de Piedras, en Bermejo, en Armenta, en Zapotal. Bueno, siempre se habla de San Pedro Sula con la industria, con el comercio, con la violencia,
y con otras cosas que son parte de San Pedro Sula, pero hoy quisiéramos echar un vistazo al San Pedro Sula con la educación, con la cultura y con el arte y con una óptica abierta de la ciudad de San Pedro Sula. Para ello hemos invitado al escritor Premio Nacional de Literatura Julio Escoto, que ha escrito sobre San Pedro Sula, que ha dado conferencias de San Pedro Sula. Y también está con nosotros el profesor Arnulfo Ramírez de la Costa, del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy está desde las ruinas de Copán, en esta gran deferencia para la teleaudiencia nacional, y él nos va a dar una visión de lo que él cree que es San Pedro Sula. El licenciado Arnulfo Ramírez de la Costa, le damos la cordial bienvenida y queremos que usted nos diga su óptica sobre San Pedro Sula desde cualquier parte del país, especialmente donde pasa usted laborando en teoría, en práctica, en investigación y en trabajo de campo sobre la historia de San Pedro Sula es trascendente. Lo atencionamos muy atentamente, licenciado Arnulfo Ramírez de la Costa. Para mí es un gusto y un honor poder compartir con su persona y también con el maestro Julio Escoto, porque realmente pues lo que hacemos es eso, ¿no? Tratar un poco de dar a conocer nuestra propia historia. Y como usted mismo lo dice, a usted es bien difícil decirle que no, porque usted lo llama a uno en el momento justo, a la hora justa, y eso es muy importante y lo hacemos con mucho gusto realmente, ¿no? Fíjese que usted tocaba un punto importante de San Pedro Sula, como le decían, la famosa ciudad del adelantado, don Pedro de Alvarado, ¿no? De don Pedro Alvarado, y cuando viene a San Pedro Sula ya venía incluso pasando por diferentes lugares allá por Guatemala y todos estos lugares, por la ciudad antigua y todo. Pero lo interesante es que los españoles, cuando fundan ciudades, por ejemplo en el caso de Honduras, las primeras ciudades que fundan los españoles son ciudades costeras, ¿no? ¿Por qué razón? Porque recordemos que el Caribe para ellos era muy importante porque ahí se movía todo el comercio, ¿no? Y no es casual que en San Pedro, en la zona del Caribe, se construían las principales fortalezas militares de aquella época, que me refiero a la fortaleza de San Fernando de Omoa y la fortaleza de Santa Bárbara de Trujillo. Y esto hace pues de que el lugar se vuelva importante, más que todo en términos económicos. Al final a los españoles, en principio, no les interesaba tanto fundar ciudades que no tuviese que ver con el Caribe. Después, más adelante, empiezan a encontrar oro en diferentes ciudades y eso hace que ellos se empiecen a mover. Cosas importantes que toda esta zona, como usted bien lo planteaba, de San Pedro Sula, pues básicamente son ciudades muy importantes, tuvieron mucho que ver en nuestra historia y aparte de eso, el engranaje comercial ha sido incluso ha sido desde la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, el momento de llegar a los españoles en la época ya colonial y también en la época republicana. Así que ha sido una región muy interesante, ha habido mucha historia y eso hace pues que lo ponga no solo en la historia de Honduras, San Pedro Sula es interesante, por toda esta zona de aquí, porque es conocida a nivel de todo Centroamérica. Yo tengo amigos en todo Centroamérica y tú me preguntas por San Pedro Sula. Ha ido a San Pedro Sula, pero no han venido a Tegucigalpa. Qué cosa, ¿no? En la actualidad. Y eso, como lo digo, la hace poner a una de las metrópolis, que es una metrópoli realmente, muy importante a nivel de todo Centroamérica. Y creo que esa permanencia, esa constantes movimientos de este sitio, pues, y la evolución, o sea, uno va a San Pedro, yo vivo en Tegucigalpa, ¿no? Pero voy a San Pedro Sula, me tardo un año en ir, ya veo cosas diferentes, hay cambios, se va viendo todo eso, y ha sido esa dinámica constante que ha tenido la ciudad de San Pedro Sula, ¿no? Y en principio, como le dije, que los españoles le dan mucho énfasis a la zona del Caribe. Don Julio Escoto, lo hemos escuchado hablando de San Pedro Sula. Yo, en este momento que ustedes están compareciendo, tengo un libro titulado Las huellas del tiempo, escrito por el periodista Wilfredo Mayorga Alonso, el primer jefe de redacción del diario La Prensa, fundado en octubre, 26 de octubre de 1964,
y es uno de los pocos periodistas veteranos y decanos de la prensa nacional, de la radio y fundadores también de la televisión blanco y negro, que sobrevive. Tengo el libro Curiosidades de la mitad del siglo XX de San Pedro Sula, de Roque Reyes Martel. Tengo el libro de don Gonzalo Luque, que fue el primer fontanero de San Pedro Sula, fue un militar de cerro que amó las armas en aquel momento. Y tengo este libro titulado Estampas de mi niñez, relatos para Lía, una dedicatoria del arquitecto paisajista Roberto Elvir Zelaya. Hay más libros sobre San Pedro Sula, pero no hay lo suficiente para estar hablando de 490 años en el año 2026. Lo dejamos para que usted le dé su aporte a la teleaudiencia en este foro desde la ciudad de San Pedro Sula. Muchas gracias, licenciado Arnulfo. Gracias por la invitación, que siempre es un agrado. Bueno, no es tanto que no hay suficientes libros, sino que las dimensiones en que se puede estudiar a San Pedro Sula son múltiples, históricas, comerciales, geográficas, y ahora últimamente se está entrando incluso a un panorama que no se había tocado con suficiente profundidad, que es el de la fuerza pluvial de San Pedro Sula, es decir, el poder del agua y de los ríos dentro del Valle de Sula en general y en particular de San Pedro Sula. San Pedro Sula tiene 5 ríos, de los cuales 4 están muertos. Ya definitivamente no se les está explotando el agua excesivamente, pero el que queda todavía, que es el de Río Blanco Armenta, todavía tiene algún vigor que permite alimentar los acuíferos de San Pedro Sula. El valle tiene 5 grandes acuíferos que son ríos subterráneos. No son lagos subterráneos, son ríos, donde va pasando el agua que es suelta, que permite la Sierra del Merendón. Y esta agua es la que alimenta San Pedro Sula y que se supone que todavía tiene capacidad para unos 80 años más si se le cuida, si se le protege. Digo, esto es lo último que está saliendo como estudio acerca del Valle de Sula y de San Pedro Sula, pero las dimensiones son muchas, son múltiples para poder estudiar el área. Si nosotros tratamos de sacar conclusiones de esas diferentes dimensiones, nos damos cuenta de que hay ciertas características que identifican a la ciudad desde muy antiguo, particularmente su dinámica. Como decía el licenciado Arnulfo Ramírez, la dinámica del valle, la dinámica de San Pedro Sula, en donde desde muy temprano en la historia ha sido un sitio con una movilidad muy fuerte, tanto de personas que van de una parte a otra del país o de Centroamérica incluso, como de mercaderías. San Pedro Sula fue durante mucho tiempo un simple lugar de paso. No tenía hacia 1600, digamos, quizás unos 40, 50 habitantes, muy escasamente. En 1660 trajo una crisis y cuando los piratas entran por el Merendón y queman la ciudad, apenas se quedan unos 10, 15 habitantes. Pero después, está en su dinámica, comienza a regenerarse, a revigorizarse y más o menos ya hacia 1700 el número de habitantes es más grande. Hasta que en el 1800, cuando el ferrocarril cruza la ciudad, definitivamente comienza su despertar y su mejor desarrollo. Entonces, como vemos, estos son apenas apuntes de lo que es la ciudad. Como vemos, es un ente muy activo, muy móvil, al grado que en este instante se constituye el Valle de Sula y el departamento de Cortés en general como el aportante más fuerte, más alto que hay en el país, con impuestos para el presupuesto nacional. Aparte de eso,
es también la ciudad donde hay un mayor desarrollo de alfabetismo y personas que hablan un segundo idioma, particularmente el inglés. Hay un desarrollo económico muy extenso, muy fuerte en este momento, a pesar de las dificultades generales económicas que siempre las hay, ¿no? Y no solamente eso, sino que además existe un movimiento de educación, de formación de institutos educativos que sigue creciendo y creciendo constantemente y que en apariencia no va a detenerse, sino que la ciudad va a seguir definitivamente creciendo. Esperemos que, ojalá, aquí es donde topamos un poco con los detalles de la historia, ojalá que con buenos dirigentes, es decir, con buenos conductores que la hagan crecer ordenadamente, civilizadamente y sobre todo democráticamente. Civilizada, ordenada y el énfasis a que sea democrática la ciudad de San Pedro Sula. Si le tocara hacer un recorrido por las ciudades de Centroamérica, eh, por supuesto que estamos hablando de Belice, de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador. Licenciado Arnulfo Ramírez de la Costa, ¿cómo está San Pedro Sula según su balance? Perdón, que había bajado un poquito el micrófono, porque un poquito de bulla por aquí. No, yo considero que en el caso de San Pedro Sula, sí, es que incluso, como bien lo comentaba el maestro Julio Escoto, es una de las ciudades con un desarrollo increíble, pero también el desarrollo obviamente trae también una serie de inconvenientes. Cuando la población crece, qué bueno, pero cuando esta población crece y hay también crecimiento de fuentes de trabajo, oportunidades, realmente se ve lo que se conoce como un desarrollo eh, económico importante, ¿no? Pero, claro, el hecho de estar cerca de un puerto, tener ese acceso a mercadería, ese acceso a ese movimiento que se da, de hecho, considerado el Puerto Cortés uno de los puertos más importantes de Honduras y también de Centroamérica, eso pues la pone en el punto focal de ser una de las ciudades con mayor movimiento en Centroamérica. Yo considero que el caso de San Pedro Sula, dice ahorita me viene a la mente de que está la famosa fortaleza de Omoa que dije al principio. No sé si ustedes sabían que la fortaleza de Omoa ya se planteó a la UNESCO para que sea el sitio de patrimonio mundial. Es decir, han habido varias propuestas, pero ahorita una serie de investigadores liderados por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, profesores de la Universidad Nacional, arquitectos, antropólogos, una serie de colegas de la Universidad Nacional, pues nos hemos reunido para mandar o cumplir con esos criterios que pide la UNESCO. Y lo interesante de esto, ¿sabe qué es? Que la UNESCO por lo menos nos abrió la puerta, aceptó, y ya estamos, con el caso de la Fortaleza de Omoa, ya está en la lista, en la lista que ellos tienen, una lista que se hace al inicio. Obviamente, después viene todo un proceso para ser declarado el sitio de patrimonio. Entonces, esta lista de la UNESCO, eso nos dice que este sitio, solo la Fortaleza de Omoa, cumple con requerimientos a nivel mundial. Como les decía, es todo un proceso. Si la Fortaleza de Omoa, le llaman lista indicativa, ya me acuerdo muy bien, lista indicativa. Si la Fortaleza de Omoa es elevada a la categoría de patrimonio mundial, eso hace que toda la zona de Puerto Cortés, obviamente San Pedro Sula, empiece a recibir una gran cantidad de personas de todas partes de Centroamérica y también del mundo, porque la hacen un lugar importante en la historia, sobre todo en la historia colonial de Honduras y de Centroamérica. Bueno, es considerada la fortaleza más grande construida en la época colonial en toda Centroamérica. Entonces, me enfoco quizás en
ese punto. Obviamente hay otros puntos muy importantes, no hablamos de sitios arqueológicos que tiene la ciudad. Incluso que quería comentarle mi experiencia personal con mis estudiantes de la carrera de historia, que hemos ido al Museo de Historia y Arqueología de San Pedro Sula, que se le considera uno de los museos más completos que tenemos de la época prehispánica en Honduras. Tiene un nivel tan importante que podría competir o igualarse a algunos museos que tenemos en otros países, y no solo en Centroamérica, sino que fuera de Centroamérica. Entonces, creo que si se le apostaría más a la parte cultural, sería una región que podría bien ser hasta independiente del resto de Honduras, ¿no? Estoy hablando en forma, obviamente, hipotética. Creo que es una ciudad que cuando uno está ahí siente esa diferencia que casi que le pareciera a uno que está como en otro país. Lo que dicen la soberana de Honduras, la ciudad de San Pedro Sula. Muy amable, licenciado Arnulfo Ramírez de la Costa, del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le agradecemos su comparecencia en esta emisión especial al 490 aniversario de San Pedro Sula. Don Julio Escoto, hacemos un alto y en la segunda parte queremos que usted nos hable sobre la ruta Sicumba y exactamente sobre este hombre que está siendo homenajeado, el paisajista Roberto Elvir Zelaya. Nos vamos a una pausa. Comenzamos con música, salimos con la música en la primera parte del foro y luego venimos con Julio Escoto hablando de la ruta de Sicumba, que es un proyecto en ciernes, y luego hablar del arquitecto Roberto Elvir Zelaya. San Pedro Sula, ciudad de alegría. San Pedro Sula, te vengo a cantar. Eres orgullo de la patria mía. Lo amable en tu gente es tradicional. El mes de junio se viste de gala y los colores te van a adornar. El arco iris te dará lo suyo, reflejando el cielo, tu felicidad. Reflejando el cielo, tu felicidad. San Pedro Sula, ciudad de alegría, ciudad de laureles, también del zorzal. Con el embrujo de las sanpedranas, flor de la mañana, sombra del palmar. San Pedro Sula, ciudad deportiva, le llaman la capital industrial. En todas partes se sabe de su fama, nombre que tus hijos te han sabido dar, nombre que tus hijos te han sabido dar. San Pedro Sula, ciudad de alegría, ciudad de laureles, también del zorzal. Con el embrujo de las sanpedranas, flor de la mañana, sombra del palmar. El mes de junio se viste de gala, lindos colores te van a adornar. El arco iris te dará lo suyo, reflejando el cielo, tu felicidad. 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 La naturaleza no es solo algo agradable, es fundamental para nuestra salud.
pero muchas de las comunidades que más la necesitan tienen un acceso reducido a ella. Esto significa menos protección contra la contaminación atmosférica, menos sombra que resguarde del calor, menos espacio para hacer ejercicio, jugar y relajarse. Entonces, ¿qué podemos hacer? Apoyar a los líderes locales en sus esfuerzos por crear más espacios verdes para sus comunidades. Abogar por políticas que prioricen la naturaleza para todos. Día con día, el mundo va evolucionando y tú no te puedes quedar atrás. La tecnología se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana, pero ¿sabías que puedes aplicarla en diferentes ámbitos como la educación, salud, empleos, ciencias y entre muchas más? No te quedes atrás. Aprende a utilizar las nuevas tecnologías, infórmate y aplícalas en todos los ámbitos de tu vida y así evolucionarás día con día. ¿Dolor muscular o lesiones deportivas? El quiropráctico Easy Vargas está aquí para ayudarte a recuperar tu bienestar. Cuenta con tratamientos personalizados para aliviar el dolor, mejorar tu movilidad y fortalecer tu cuerpo. El mecánico de los huesos está altamente capacitado. Utiliza las técnicas más avanzadas para garantizar resultados efectivos. No esperes más para sentirte mejor. Agenda tu cita hoy lo más pronto al celular 9876-9204, Boulevard del Sur, arribita del portón de Tranicop. Con Easy Vargas, el dolor se espanta. Dicen que los males no llegan solos, pero lo acompañan todos. Tú decides quién te acompaña.
enriquecida participación de el escritor Julio Escoto y el profesor e historiador Arnulfo Ramírez de la Costa, del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y la amenidad musical, sobre todo las voces de Sula, que están esperando ya su fiesta de 55 años de fundación. Rubén Regalado, Raúl Consuegra, Manuel Valladares y todos los que integran Voces de Sula desde aquel tiempo. Unos han viajado a Estados Unidos, otros están fuera de San Pedro Sula, pues ya hay otro que también partió. Pero el legado musical de estos artistas para San Pedro Sula está. Sobre todo esa canción tan trascendente, La ciudad de los laureles, la ciudad del zorzal, de Ovidio Arnaldo Ursina, que estudió para técnico de televisión y radio en Televisa, patrocinado por lo que hoy es Televicentro, don Rafael Vida Toledo, don Rafael Ferrari, y en aquel tiempo los primeros propietarios de Canal 7 y Canal 3 Telesistema Hondureño, don Jorge J. Larach, don Jaime Rosenthal Oliva, don Edmond L. Bográn, el señor Mario Velot, y por supuesto que estuvo siempre don Rafael Ferrari, don Manuel Villeda Toledo, y otros empresarios que impulsaron la televisión. La primera televisora de Honduras se llamó Audio-Video, fue el Canal 11. Uno de los impulsores fue la familia Sempe, la familia Leicelar, los Lartizábal, oiga bien. Pero San Pedro Sula tiene el privilegio de ser la cuna de la primera emisora de Honduras. Junio de 1929, el poeta Manuel Escoto Soto llegó desde Amapala y con unos equipos que le compró al cubano José Garicochea, con eso se funda la primera estación. Antes había estado la Tropical Radio en Tegucigalpa y la tercera radio se funda el 1 de noviembre de 1933, que se conoce como HRN y que esa sobrevive. Detalles tan importantes que tiene la ciudad de San Pedro Sula: las escuelas de música como la Victoriano López, los equipos de fútbol, el Real España, el Maratón, centros culturales como la Sociedad Cívica, el Casino San Pedrano. Este casino ya desapareció, solo quedaron los vestigios. La Sociedad Cívica está prácticamente inactiva y hoy también está el aporte del Centro Cultural San Pedrano. Dos universidades, la Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, y las universidades privadas, colegios de plan básico, de media, prebásica, kinder, escuelas técnicas, educación informal, está el Infop también, pero no podemos negarle el trabajo que ha hecho el Centro Cultural San Pedrano, que en una oportunidad su presidente de junta directiva fue don Julio Escoto. Pero bien, tenemos dos posiciones de don Julio Escoto. Uno, la propuesta del Boulevard de Sicumba, que ya hemos hablado, que al ser derrotado o al caer Sicumba, se funda San Pedro Sula. Y luego, hablar sobre este paisajista que sembró árboles, plantas, palmeras y enfloró, adornó a San Pedro Sula, el paisajista Roberto Elvir Zelaya. Don Julio. Muchas gracias, licenciado Arnulfo. Sí, mire, yo he conocido las segundas ciudades de Centroamérica y realmente San Pedro Sula, segundas ciudades porque no son capitales, y San Pedro Sula destaca definitivamente. Además, estamos ahora comenzando a estudiar a mayor profundidad su historia, porque hasta ciertos años anteriores se creía que el principal caudillo resistente a los españoles había sido solamente el Empira. Hoy conocemos que hubo 7 caudillos indígenas que pelearon en Olancho, en Trujillo, en Copán, contra la invasión española, destacándose particularmente uno de ellos,
que ahora se está conociendo a mayor profundidad, con base en los libros de historia, en los escritos de los cronistas de Indias, y que era el cacique Sicumba. También se le llama Socomba, Sosomba, porque no se sabe exactamente su pronunciación. Tenía familiares de la familia del grupo Toquegua, y además nexos muy importantes con la ciudad de hoy de Campeche en México, particularmente por el cultivo del cacao. El Valle de Sula fue una zona de muy amplio, perdón, desarrollo en el cultivo del cacao, al grado que este se vendía, se exportaba a islas cercanas y particularmente a la zona de México, que es el Campeche en Yucatán. Y Sicumba efectivamente resistió más de 7 años, se calcula que 8 o 10 años, incluso los españoles, hasta que don Pedro de Alvarado, con 2000 indígenas aliados, vino desde Guatemala y lo venció. Antes de ello, Sicumba había destruido un pueblo de españoles en el área de Puerto Cortés, de donde se robó a una ciudadana española originaria de Sevilla, a la que hizo su compañera. Se supone que ésta lo convirtió al catolicismo y tras ello entonces Sicumba hizo las paces con los españoles. Pero esto no lo dice ningún cronista, sino que es una especulación. Entonces nos damos cuenta de que tenemos un caudillo de enorme valor histórico y de enorme valor dentro de los procesos de la identidad nacional. Y desde luego que hay que darlo a conocer, hay que reconocerlo públicamente, hay que hacer que la gente sepa de él y particularmente honrar su memoria, ya que fue un héroe, un primer prócer, perdón, de nuestra nacionalidad. Un grupo cultural que se llama precisamente Sicumba está dedicado ahora a realizar el proyecto de que el Boulevard del Este, el que conduce San Pedro Sula a Progreso, sea nominado Boulevard Sicumba, que en el futuro se pueda crear un circuito titulado Circuito Cultural Sicumba, que conecte los diversos puntos donde se dominaba Sicumba, que son, viéndolo desde el sur de San Pedro Sula, lo que hoy es Santiago o Pimienta, esa área, las costas, las riberas del río Ulúa particularmente, las lagunas de Tecamaya y Jucutuma, San Pedro Sula misma, Choloma y parte incluso de Puerto Cortés. Todo ese circuito podría ser un sitio de apoyo, de desarrollo económico, cultural, turístico, etcétera, educativo incluso. Ese es el segundo objetivo del Grupo Cultural Sicumba. Y el tercer objetivo, aunque es muy difícil y solo se puede considerar a largo plazo por los costos que tiene, es cambiar el nombre del departamento de Cortés a Departamento Sicumba. Dentro del Grupo Cultural Sicumba hay una persona que tiene un valor muy particular para nosotros, tanto como amigo, como, comillas, prócer civil, prócer ciudadano moderno, y que es el arquitecto Roberto Elvir Zelaya. Él es el primer paisajista y arquitecto paisajista que vino a Honduras. Es adicionalmente de ello la persona que se dedicó a convertir a la ciudad. Tenemos ruidos cercanos de motocicletas, disculpas. Además, don Roberto Elvir Zelaya fue quien ideó, mientras laboraba en la municipalidad de San Pedro Sula, sembrar el mismo árbol de hojas de color en una avenida, de manera que hoy, cuando viene la primavera, la ciudad se engalana, se llena de color, como ocurrió, por ejemplo, en este año con los macualizos. Se le han rendido diversos homenajes, su salud es delicada, sin embargo, tiene mucha lucidez, es una persona a quien admiramos muchísimo y que deseamos, esperamos nosotros, que pueda continuar dando a nuestra ciudad y a la patria en términos generales sus mejores conocimientos, sus mejores luces.
El arquitecto Roberto Elvir Zelaya ha recibido y está recibiendo homenajes bien merecidos el 5 de diciembre de 2025 en el predio de la Escuela República de Honduras en el barrio Las Palmas, exactamente al lado donde él tuvo un vivero conocido como el vivero del barrio Las Palmas, hoy es un parque. Allí se inauguró el jardín frutal Roberto Elvir Zelaya en homenaje a este paisajista. Un trabajo de educativo social de la Secretaría de Educación a través del Instituto Semioficial 1 de Diciembre, su Escuela de Locutores y Radio 1. Luego, el gran homenaje cuando florecieron los macuelizos por la municipalidad, el pleno de la corporación, encabezada por el alcalde Roberto Contreras, le dio un homenaje extraordinario. Otro ofrecimiento fue el de la Universidad San Miguel Arcángel de Honduras, USMA, en transmisión con su televisora en vivo y en directo y con la presencia de distinguidas personalidades, entre ellos el Colegio de Periodistas de Honduras, la Asociación de Prensa Hondureña, el Club Rotario de Honduras, la Asociación de Prensa Hondureña, la Escuela de Locutores y los medianos y pequeños empresarios. Estaba allí, recuerdo, doña Hilda Savillón de Córdoba, del Grupo Tribu, el Grupo Sicumba, y otras personalidades, la universidad en pleno. Y un homenaje que le tributará el Congreso Nacional actual, muy merecido. Don Julio, él trabajó en parques en todo el país y hay uno que es muy significativo, que es el Parque Naciones Unidas, que está en la colonia Trejo de San Pedro Sula, que eso, como quien dice, recibió un potrero o recibió un solar baldío y lo convirtió en una belleza para gente de clase media en la ciudad de San Pedro Sula. Sí, ese fue el primer parque que él trabajó en la ciudad de San Pedro Sula, pero luego continuó realizando esa tarea en Bolanchito, en Ruinas de Copán, en Ciguatepeque, creo que también en Comayagua, en distintos espacios comunales en donde remodeló completamente, reorganizó completo en lo estético ese sitio de convivencia que son los parques y a los que todavía no les damos todo su valor. Ahí es donde los vecinos se juntan y aprenden a conciliar sus diferencias, donde se encuentran los enamorados, donde se lleva a los niños para que aprendan sus primeros pasos al caminar. Y, en fin, son sitios de colaboración ciudadana. Roberto Elvir, el arquitecto, siempre entendió el mensaje de los parques y por ello se dedicó a perfeccionarlos, a mejorarlos, a embellecerlos en todas sus capacidades continuamente. Es algo que agradecemos porque también embellece nuestra vida, pues definitivamente, ¿no? Es agradabilísimo ir a un parque bien diseñado, bien estructurado, armónicamente construido, gracias a la obra de un arquitecto paisajista que decía es el primero que vino al país y que tiene definitivamente méritos históricos que debemos reconocer y así se está haciendo, por fortuna, en vida de él mismo. Usted ha calificado a este ciudadano un prócer cívico de la patria. Así es. Sí, es que estamos acostumbrados a hablar mayormente de los próceres históricos, honrados, respetables, desde luego, eso no se puede dudar, que son la base, la piedra fundamental de nuestra identidad. Pero he descubierto también que hay una cantidad particular de personas que se sacrifican a diario por desarrollar su familia, sus niños particularmente, o por contribuir con la comunidad de alguna manera sin fines de lucro, sin intereses personales. Y esa tarea, desinteresada completamente, los transforma también en próceres, ¿por qué no? Excepto que son próceres modernos. Ya no son próceres del arma, de la guerra, de las revoluciones o de la independencia, sino que son próceres de la civilidad. Y podemos llamarlos perfectamente próceres civiles. Y estamos llenos de ellos, son miles.
Como yo he contado en alguna ocasión, una mañana que yo vi un padre que llevaba en su motocicleta de asistente, de conserje, a sus niños a la escuela, la niña adelante, el niño atrás, perfectamente peinados, bañados, vestidos, planchadas sus ropitas, sus zapatos lustrados. La madre se había levantado a las 5 de la mañana para hacerle su desayuno y prepararle sus ropas. Ella es una prócer, él es un prócer. Al rato lo vi que venía de haberlos dejado en la escuela y al mediodía iba de nuevo. Entonces tenemos que aprender a considerar que vivimos dentro de una comunidad con muchos individuos dedicados al bienestar de todos y debemos aprender a reconocerlos, debemos aprender a agradecerlos. Un distintivo, en vez de una placa, de un trofeo, de una presea, una medalla o metálico, es que un árbol en San Pedro Sula llevará el nombre de Beto Zelaya Elvir. Hay otro árbol que tiene el nombre ahí por la línea férrea que se llama Gladys Fasquel de Pastor y un árbol en Guamilito que se llama Mauricio Torre Molineros, todos amantes de la naturaleza. Don Julio, qué interesante que la ciudadanía se identifica. Han mandado dos propuestas. Una, un árbol que está a punto de morir en la zona de la intersindical o vía Mackay. Y un árbol de 200 años propuesto por otra familia, por otro vecindario, al escuchar esta mención del paisajista Roberto Elvir Zelaya. De esta manera tendrán un rótulo de esos árboles gigantes con el nombre de estos personajes. Qué cosa más linda. Es Sí, algo proyectado y es algo muy bien inventado. sí, excelente. Con Mauricio Torres Molinero, en cierta ocasión en que se parecía que se iba a derribar un árbol que está en Guamilito, a media cuadra al oeste de la escuela Cabañas, decidimos celebrarle su cumpleaños. No sabíamos exactamente cuántos años tenía el árbol, podíamos hacer un cálculo, un científico podía hacerlo, pero decidimos celebrarle su cumpleaños para poner el árbol ante la vista pública y evitar que la municipalidad lo cortara. Fue una ceremonia hermosa donde llegaron periodistas, músicos, niños de la escuela Cabañas que cantaron el himno al pino, el himno al árbol y además de eso los discursos de ecologistas educando a la población para que cuide su naturaleza. Lo mismo podemos hacer en cualquier momento con alguno de estos árboles que están en riesgo de desaparición y que gracias, y hay que decirlo porque usted no lo va a decir, hay que reconocerlo, es el trabajo suyo, el trabajo de la escuela, de la Universidad San Miguel Arcángel, el trabajo de grupos ecologistas, de las universidades nacionales dentro del Valle de Sula, que tienen ya una formación de protección al ambiente y que tenemos que enseñar a los jóvenes para que lo repitan, para que se continúe esa protección en el futuro. Hasta pronto, don Julio. Saludos a San Pedro Sula y usted también reciba nuestro saludo porque usted es parte de San Marcos Santa Bárbara, parte de Ilama, parte de la cabecera, la ciudad de Santa Bárbara, pero por supuesto su cuna es San Pedro Sula. Estudió en la escuela Ramón Rosa y ahora sirve a San Pedro Sula en la educación, en el arte, en la cultura y como ciudadano. Muchas gracias, licenciado Aguilar. Un placer siempre. El mapa de San Pedro Sula explicado. Un youtuber, una de esas personas acuciosas que al final termina diciendo que no sabía nada de San Pedro Sula, pero que hizo el trabajo y que ha quedado completamente sorprendido. También los créditos para los artistas, para los grupos musicales que han amenizado este foro, en homenaje a los 490 años de la ciudad de San Pedro Sula. Sí, el Mundial de Fútbol en Canadá, México y Estados Unidos tiene 4.000 millones de seguidores, pero nosotros, con un tan solo televidente, con un tan solo ciudadano que tome conciencia y admiración por Honduras, pero sobre todo por la ciudad de San Pedro Sula, como dicen en Radio 1, ¿para qué más? Hoy estuvo Arnulfo Ramírez de la Costa, un historiador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y el escritor nacional Julio Escoto. El presidente ejecutivo de esta televisora, el licenciado Mario Flores Ponce, es seguro que le dedica editorial tras editorial a la ciudad de Laureles, de Zorzales, de Macuelizos, a la ciudad
del río Bermejo, río de Piedras, río Armenta, río Zapotal, la Quebrada, la Primavera, y por supuesto a sus vecinos el Ulúa y el Chamelecón, y a la montaña del Merendón. Soy Arnulfo Aguilar. Hasta pronto. Cuando pensamos en Honduras, es fácil que nos vengan a la mente playas cristalinas, pueblos mineros o paisajes montañosos. Pero en el norte del país hay un valle que ha movido tanto la historia como la economía moderna de la nación. Ahí comenzó a crecer una ciudad donde convergen los caminos y hoy es el motor económico de Honduras. Estoy hablando de San Pedro Sula. La activa ciudad industrial de San Pedro Sula. En tamaño es la segunda ciudad de Honduras, también la más progresista. San Pedro se ubica en el Valle de Sula, la zona agrícola, ganadera e industrial más productiva del país. Su ubicación no es casual. Conecta con Puerto Cortés al norte y está rodeada al sur por el río Chamelecón y al oeste por la imponente Sierra del Merendón. Es también parte de la zona metropolitana del Valle de Sula y junto a otras 20 poblaciones representa una región que produce aproximadamente el 55% del Producto Interno Bruto del país, así como el 40% de las exportaciones de Honduras. Pero San Pedro Sula no siempre fue así. La ciudad, o más bien el poblado, fue fundado por Pedro de Alvarado en 1536 con el nombre de Villa de San Pedro de Puerto Caballos, como apoyo a la ruta entre Puerto Cortés y Comayagua. Desde entonces se pensaba en Honduras como una posible ruta interoceánica que conectara el Caribe con el Océano Pacífico. Pero a finales de los 1500, los ataques de piratas frenaron la actividad en Puerto Cortés. En respuesta, los españoles construyeron el puerto de Omoa en 1775, el cual para 1820 ya era el de mayor flujo comercial en Honduras. Pero aquí es donde se pone interesante, porque a pesar que durante el periodo colonial San Pedro sobrevivió como una pequeña aldea sin mayor relevancia, después de la independencia esto empieza a cambiar. Inicialmente, gracias al éxito del puerto de Omoa, el cual se había convertido en un punto clave que conectaba con Belice, Izabal y Trujillo, hacia lugares como Boston, La Habana y Curazao. Al mismo tiempo, a través del Camino Real de Omoa, las mercancías se movían hacia el interior. Lo interesante es que se dividía en dos justo en San Pedro Sula, lo que ayudó a posicionar a la ciudad en el mapa, a pesar de que para 1860 solo contaba con aproximadamente 600 habitantes. Sin embargo, todo daría un giro enorme en 1853, cuando Honduras recibe una propuesta ambiciosa, el proyecto de un ferrocarril interoceánico. La idea fue propuesta al presidente José Trinidad Cabañas por el estadounidense Ephraim Squire, buscando conectar el Golfo de Honduras en el norte con una línea de tren que pasaba por Comayagua hasta llegar al Golfo de Fonseca en el sur, como vía rápida entre el este y el oeste de los Estados Unidos. A pesar del plan inicial, el proyecto no se completó y solo se logró construir la primera fase entre Puerto Cortés y Pimienta, inaugurada en 1872. Esta línea de tren, que no era el proyecto épico que se soñó, terminó siendo la columna vertebral de la ciudad. Para 1875, solo 3 años después que comenzara a funcionar el tren, la población ya se había duplicado, llegando a 1.200 personas. Ahora, es importante poner esto en perspectiva, porque para 1880, Comayagua o Tegucigalpa eran centros urbanos muchísimo más significativos. Para ese entonces, la reforma liberal de Marco Aurelio Soto ya estaba en marcha. El gobierno buscaba consolidar el ferrocarril para integrar la economía hondureña al mercado mundial, priorizando los cultivos de exportación como el café y el banano. Esta fruta sería la clave para que San Pedro se convirtiera en lo que es hoy. Porque aunque el cultivo del banano comenzó en Roatán después de que Honduras recuperara las islas de la Bahía en 1861, unos años más tarde la producción se había trasladado al Valle de Sula, aprovechando la conexión directa con Puerto Cortés. Por varias décadas, el comercio del banano floreció alrededor de San Pedro, inicialmente con pequeñas fincas locales a lo largo de la línea de tren. Sin embargo, a principios del siglo XX, grandes corporaciones como la United Fruit Company en Tela y la Standard Fruit Company en La Ceiba cambiaron el panorama. Estas empresas monopolizaron la industria y con el tiempo, la actividad bananera local en el Valle de Sula
decayó. A pesar de este cambio, San Pedro ya se había convertido en el epicentro comercial del país. El ferrocarril y las bananeras atrajeron migración, así como una transformación profunda en la arquitectura y el desarrollo urbano de la ciudad. Su trazo inicial es de orden hispano clásico, con una cuadrícula que se origina en el Parque Central, alrededor de la cual se ubica la iglesia y la alcaldía. El crecimiento de los primeros barrios se vio directamente favorecido por la cercanía a la línea del ferrocarril nacional, que cruza toda la trama urbana en sentido norte-sur. Para la década de 1960, la ciudad contemporánea comenzaba a consolidarse. El aeropuerto internacional se ubicaba en el barrio Barandías y aunque la construcción de la avenida Circunvalación no se terminaba, el crecimiento urbano ya comenzaba a desbordar sus límites. La arquitectura pasó de casas de bajareque con techos de paja a casas de madera elevadas en pilotes con techos de zinc, áticos ventilados y terrazas techadas para proteger el interior del calor. Una arquitectura adaptada al clima húmedo tropical de la ciudad. ¡Qué lindo nombre, señores! El de mi Honduras sin igual. A principios de la década de los 70, casi un siglo después de la llegada del ferrocarril, la población había llegado a 150,000 habitantes para 1974. Para gestionar el crecimiento, se diseñó el Plan de Desarrollo Urbano de San Pedro Sula en 1976. Propuesto por la empresa brasileña Hidroservice Ingeniería de Proyectos durante la alcaldía del ingeniero Roberto Lario Silva. El plan era válido hasta 1996 e intentó crear una ciudad con estructura lineal, compacta y enfocada en la movilidad sostenible. Propuso revitalizar la antigua línea de tren como eje principal para el transporte masivo de personas en la ciudad. Al mismo tiempo, propuso parques lineales a lo largo de sus ríos e introdujo la idea de una vía periférica oriental para descongestionar la circunvalación, así como la creación de una terminal de buses, un mercado de mayoreo central y un parque industrial integrado a una línea de tren de cargas. También contemplaba la creación de la calle peatonal entre la Tercera y Cuarta Avenida, buscando revitalizar el espacio público del centro de la ciudad. La idea del tren de pasajeros nunca se concretó, pero otros proyectos como el segundo anillo y la terminal de buses son un legado de este plan. Al observar un mapa actual de San Pedro Sula, podemos notar que existe una zona central cuyo eje principal es el Boulevard Morazán y que es delimitada por la avenida de Circunvalación. Este primer anillo define un segundo nivel de movilidad caracterizado por grandes bulevares: el Boulevard del Norte, que se transforma en la carretera hacia Puerto Cortés; el Boulevard del Sur, que conecta con la CA5 hacia Tegucigalpa y al occidente del país; y el Boulevard del Este, que fluye hacia la carretera CA13 en dirección a la costa del Caribe. Con el paso del tiempo, la ciudad ha ido creciendo hasta obtener la forma que tiene hoy y ha evolucionado hasta formar una conurbación con municipios vecinos como Choloma, Chamelecón y La Lima, donde se encuentra el aeropuerto internacional más concurrido del país. Este fenómeno creó un tercer nivel definido por ejes interurbanos como la 33 calle y el segundo anillo, facilitando el transporte de personas y mercancías entre los distintos núcleos urbanos y el aeropuerto. Finalmente, a diferencia de otras ciudades hondureñas, el uso de suelo en San Pedro Sula es mayoritariamente mixto, pero siempre existen zonas con alta concentración comercial a lo largo de los bulevares principales en la ciudad. Históricamente, el eje de la carretera CA5 ha conectado a San Pedro con Comayagua, Tegucigalpa y el Golfo de Fonseca, formando la columna vertebral de Honduras. Esta configuración ha generado un sistema urbano conectado a través de la historia, Comayagua aportando el legado fundacional, Tegucigalpa la dirección política y San Pedro Sula la industria. Al final, la fuerza de estas ciudades no está en ser rivales, sino en su capacidad para trabajar juntas en la construcción de un proyecto nacional unificado. Si llegaron hasta aquí, gracias. Conocer y respetar a nuestro país es también conocernos y respetarnos a nosotros mismos. Significa darnos el poder de contar nuestra propia historia y con ello las herramientas para construir nuestro futuro. Tengo que admitir que siendo de Tegucigalpa fue un gran desafío para mí hacer este video. Al principio no sabía absolutamente nada del urbanismo ni de la historia de San Pedro Sula, así que esto fue una experiencia de gran aprendizaje para mí.
Así que para aquellos que estén aquí con el espíritu de investigación, les dejo las referencias en la descripción de este video. Al mismo tiempo, me gustaría agradecerle al canal VIAX HN por colaborar gentilmente con las tomas aéreas para este video. Si quieren ver más acerca de su contenido, también les dejo los links en la descripción. Suscríbanse para más historias y hasta la próxima.